Bien, nosotros somos el grupo 3. Estamos compuestos por estos integrantes que ven aquí y les estaremos hablando sobre los inhibidores de la pared celular. Estaremos dando una introducción sobre la historia de estos fármacos, teniendo como el prototipo e inicio a lo que es la penicilina. La penicilina debemos de reconocer que es el fármaco que cuando se piensa en un antibiótico se piensa en la penicilina, siendo considerado para muchos el primer antibiótico y el prototipo de los fármacos beta-lactámicos. Obviamente existen varios tipos de penicilinas, pero la más conocida y reconocida actualmente es la penicilina G. Debemos de hablar de su historia. Se conoce que el descubridor fue Alexander Fleming cuando por error había dejado caer un hongo en una de las muestras que estaba repleta de bacterias y en esta muestra no habían crecido ni se habían reproducido. Entonces él pudo determinar que la causa había sido por un hongo que era el hongo que recibe el mismo nombre del fármaco, que es el Penicillium fusarium, que pudo de aquí sacar o sintetizar lo que serían varios tipos de penicilina, desde la A hasta la G, siendo obviamente la que se utilizó y la que se mostró que tenía mayor función, la G. Debemos de reconocer que en su proceso de creación de la penicilina pasó muchos procesos de evolución, porque se dio la positividad de que sí se utilizaba para tratar infecciones bacterianas y estas obviamente en ese momento no presentaban resistencia a esta, reduciendo la tasa de mortalidad por septicemia y pudiéndose utilizar en guerras, en politraumatismo y demás. Pero tenía un problema la penicilina y el problema era el siguiente: su duración. Tenía una duración muy breve de solo 40 minutos y también tenía otro problema, que era que al administrarse de manera intramuscular era demasiado dolorosa. Entonces con el tiempo se fue cambiando a un tipo de penicilina G-procaínica, que esta tenía un tipo de anestesia, y luego se cambió a un tipo de penicilina G benzatínica, que esa es la que hoy se utiliza porque presentaba mayor tiempo de vida media y a la vez también tenía ese tipo de anestesia. Ahora bien, ¿cuál es el mecanismo de acción de la penicilina? Obviamente, como su función es inhibir el último paso de la síntesis para la formación de una pared, específicamente la pared de peptidoglicano que tienen las bacterias, véanse las bacterias gram positivas y bacterias gram negativas. ¿Y cómo lo hace? Hay un proceso que se llama la transpeptidación. Este proceso, utilizando una enzima que es la transpeptidasa, realiza el último paso de la síntesis de la pared. ¿Cómo lo hace? Uniendo enlaces peptídicos que permitan la fortaleza de esta membrana celular que tiene. Debemos de tener en cuenta que algunas bacterias, como las gram positivas, solamente tiene esta membrana, lo que lo hace obviamente a que este fármaco tenga una gran potencia, que es debilitando la enzima que sintetizaba y unía los enlaces peptídicos en el momento de la transpeptidación, lo que eso hacía lo siguiente, o hace lo siguiente: vuelve la pared celular débil y hace que la bacteria muera. ¿Cómo puede causar la lisis bacterial? Lo que más se ha asociado es que cuando la membrana de esta bacteria se debilita, permite que ésta sea frágil a cualquier tipo de ruptura y también se pueda degradar por un proceso de un aumento de la presión osmótica. Esta se hinche y luego explote. Por eso se considera bactericida, es decir, que mata a la bacteria como tal después de destruir o debilitar su pared celular. Esto es muy fácil de penetración a la membrana cuando hablamos de gram positiva, pero en algunas bacterias
como las que son de tipo gram negativo, suele ser un poco más difícil, pero se hacen es porque tienen una membrana liposoluble. Pero estas bacterias tienen algo que es las porinas. Las porinas son un mecanismo que permiten entrar al fármaco, ya que son una barrera hidrosoluble que permite la entrada del fármaco como tal. Habrán algunas bacterias o una bacteria específica que mencionaré que no tiene este mecanismo de porinas o estas proteínas, y por eso algunos estos fármacos no suelen tener funcionalidad. Por eso aquí vemos que en los gram positivos suele haber una ausencia de resistencia en este caso, ya que ellas no tienen una membrana externa, sino solamente la membrana de glucopéptidos. Ahora hablemos de las diferentes penicilinas. En este caso tomaremos las iniciales, que son la penicilina G y penicilina V. Una característica de esta es que son penicilinas naturales, es decir, son extraídas del hongo penicillium. Podemos hacer diferencias con sus ventajas y desventajas. Por ejemplo, la penicilina G se utiliza mucho contra bacterias que son de tipo gram positivo, gram negativo y de tipo espiroquetas. Aunque se ha visto que con el tiempo la penicilina G, que se utilizaba mucho en estreptococos, hay algunos que han ido presentando resistencia, como el Streptococcus viridans y el Streptococcus pneumoniae, algunas cepas específicas. También se ha visto que aunque eso ha sido desde hace mucho tiempo, las penicilinas, en este caso la G, no se utiliza mucho en Staphylococcus aureus, por lo siguiente, porque ha presentado hasta en un 90% de los Staphylococcus aureus resistencia a esta penicilina como tal. También se ha visto que han mostrado de que aún se utiliza mucho la penicilina G, es porque es hasta 5 o 10 veces mucho más fuerte que la penicilina V. Por eso se prefiere para el tratamiento de infecciones crónicas fuertes. En este caso, por ejemplo, para tratar la gangrena gaseosa del Clostridium perfringens, o para tratar el sífilis en el treponema pallidum, específicamente el sífilis de tipo 1 y del tipo 2. Entonces, también debemos de tener en cuenta que la penicilina G, por su forma de administración, a veces se debe de dar, no se da nunca oral, porque ella se destruye fácilmente en los ácidos gástricos. Y aquí es donde entra la penicilina V. La penicilina V se ha asociado que esta es la que se puede dar en una formulación oral, porque esta no se va a degradar en el ácido gástrico. También esta no se utiliza en infecciones graves, ya que no tiene tanta potencia, pero volviendo a repetir, suele ser más estable y por eso se puede administrar de vía oral y tratamientos que no sean tan fuertes. Entonces vemos que algunos efectos adversos específicamente sería malo de la nefritis intersticial o anemia hemolítica. Debemos de hablar ahora de la penicilina semisintética. Esta es una penicilina que se caracteriza por tener un espectro más extendido o un espectro más fuerte. Aquí es donde hay un cambio de su grupo R como tal, permitiendo que el espectro sea de tipo extendido. ¿Qué quiero decir con espectro extendido? Es decir, que la proteína llega a más y puede ser más fuerte y matar mucho más rápido y una mayor cantidad de bacterias cuando hablamos de espectro extendido. Pero esta presentaba un problema, la ampicilina y la amoxicilina, que son las esenciales cuando hablamos de penicilina semisintética, y es que no mostraban ese mismo espectro para tratar a las bacterias que ya presentaban la enzima
beta-lactamasa. Entonces ahí está, cuando iba a atacar con su anillo beta-lactámico, ahí está, no presentaba ninguna función y por eso se debió de usar lo que son los inhibidores de la beta-lactamasa, que son como un escudo que permiten ahora ahí sí atacar a estas bacterias sin ser destruido su anillo beta-lactámico, que cuando eso hablamos es del ácido clavulínico, que se utiliza mucho en combinación con la amoxicilina, y el sulbactam, que se utiliza mucho con la ampicilina como tal. Debemos de tener en cuenta los usos específicos de la ampicilina, que ha sido un fármaco de primera línea o un fármaco de elección para el uso con o sin la combinación de la gentamicina para tratar la listeria monocitogenes y también para tratar infecciones de tipo respiratorio. También tenemos a la amoxicilina, que es un fármaco preferido de los odontólogos cuando están realizando procesos dentales o tratamientos dentales, ya que sabemos que en esos procesos hay bacterias como la mutan o la viridiae o otras bacterias de la boca que se pudieran ir por las vías sanguíneas y llegar hasta el corazón, específicamente alojarse en el endocardio, que es la capa más profunda del corazón, y ahí como hay mucho, como quien dice, nutrientes, pueden provocar una endocarditis bacteriana como tal. Entonces se utiliza para prevenir eso. Los odontólogos suelen utilizar amoxicilina mientras realizan esos procesos o antes de realizar el proceso. Cuando hablamos de Staphylococcus aureus sensible a meticilina, es un estafilococo que con este fármaco obviamente es fácil de destruir, pero lo que trata esto de explicar es que hay o se debe de utilizar la combinación del ácido clavulínico o el sulbactam en estos fármacos como la ampicilina y la amoxicilina para que el Staphylococcus aureus, que es sensible a la meticilina, no sea resistente a la ampicilina y a la amoxicilina. Es decir, se debería de utilizar los escudos que antes hemos mencionado, como el sulbactam y el ácido clavulínico, para que no presente resistencia a la ampicilina y la amoxicilina. Otra de las reacciones suelen ser hipersensibilidad. Esta es una de las más que hay que tener en cuenta porque, ejemplo, a un paciente que se le da ampicilina, debemos de tener en cuenta que existe por la cadena o el grupo R como tal, cuando se forma el anillo, la cadena lateral R, esta suele ser dar una hipersensibilidad cruzada. Cuando es la misma cadena, yo puedo tener una reacción de alergia. Si, ejemplo, utilizo amoxicilina, puedo esperar que también al paciente que se le da ampicilina también pudiera presentar este mismo cuadro. Entonces se debería de evitar, ya que también hay efectos adversos por esto, de causar hipersensibilidad. Tenemos a las penicilinas que son de tipo antiestafilocóccicas. Cuando hablamos de estas penicilinas, son ampicilinas que se prefiere en el tratamiento de estafilococos, específicamente los Staphylococcus aureus, porque ya en este caso producen la enzima penicilinasa o beta-lactamasa, es decir, que degradan. Entonces entonces necesito fármacos que sean resistentes a esta enzima para que el anillo beta-lactámico no sea destruido. Entre la familia de las penicilinas antiestafilocóccicas tenemos a la meticilina, que suele ser el fármaco de mayor uso como tal, o el más conocido y el que antes más se utilizaba de esta familia. Tenemos a la naxicilina, la oxacilina y la dicloxacilina. Debemos de tener en cuenta que en países como Estados Unidos ya la meticilina no se utiliza por uno de sus efectos, que es la nefritis intersticial, y por eso se dejó de utilizar, y también porque presentaba muchos cuadros de hipersensibilidad. Pero aún así se ha podido dejar su uso para lo que es el diagnóstico de Staphylococcus aureus, que son sensibles a
a estos fármacos y también a los que son resistentes. Se debe de tener en cuenta con esta familia que existen un tipo de estafilococos que son los MARS, que son estafilococos que son resistentes a la meticilina. Estos son actualmente los estafilococos más graves porque han demostrado resistencia a todos o casi todos los fármacos de tipo beta-lactámicos y los que suelen ser más infecciosos, es decir, más infecciosos y a la vez más graves. Se han visto mucho ese tipo de estafilococos aureus resistente a la metilicina en lugares o en pueblos y también a nivel de tipo hospitalario. Y se han hecho estudios y análisis donde a pacientes que tengan este tipo de bacterias se deben de tratar de aislar, porque este es el tipo de estafilococo aureus más resistente a fármacos. Tenemos a las penicilinas de tipo antiseudomonas, así como tiene su nombre, así como tiene el nombre o familia de penicilina antiseudomona, es por eso, porque la piperacilina es un fármaco que tiene un alto espectro para tratar específicamente a la Pseudomonas aeruginosa. Tenemos que tener algunas generalidades de la clínica, que es que esta bacteria suele dar otitis de tipo externa en pacientes, o mejor dicho, en nadadores. También es la que suele estar o alojarse mucho en estanques de agua, a nivel de baldes hospitalarios, a nivel de piscina, jacuzzi, eso. Es decir, un paciente se puede infectar fácilmente en esas áreas donde hay agua acumulada y también pudiera provocar, suele ser una bacteria que se aprovecha en pacientes que son inmunocomprometidos como tal también. Véase darle infecciones a pie diabético, etcétera. También tenemos que la piperacilina, cuando se ha hablado de resistencia como tal, se prefiere el uso o la combinación de un inhibidor con un inhibidor o el escudo que le decimos, que en este caso es una combinación de piperacilina con tazobactam. Otra de los efectos adversos más conocidos es, ejemplo, la hipersensibilidad de este fármaco. Los tipos de resistencia. Debemos de tener en cuenta que cuando hablamos de resistencia es como la bacteria trata de evitar ser atacado por ese fármaco. Es como la adaptación, ya que las bacterias suelen ser muy inteligentes y se suelen adaptar rápido a eso para combatirlo. Y lo hacen obviamente inhibiendo los mecanismos de acción de los fármacos. En este caso tenemos, por ejemplo, la producción de la beta-lactamasa. Esta es una enzima que lo produce la bacteria o en su cromosoma, o lo produce si recibe una transferencia genética a nivel del tipo de su plásmido, de un plásmido por transferencia. También ahí pudiera tener esa carga de esa enzima. Y esta enzima lo que hace es simplemente destruir ese anillo beta-lactámico que es con que atacan la familia de la penicilina, ¿sí? Eso. Entonces ella degrada ese anillo beta-lactámico y ahí pierde obviamente o desactiva la función esencial de las penicilinas. También tenemos la menor permeabilidad al fármaco. Como había mencionado anteriormente, hay bacterias que no tienen no tiene las porinas. Entonces, por ejemplo, la Pseudomonas aeruginosa no tienen porinas. Esta es una bacteria que es gram negativa, entonces tampoco tiene la porina, entonces está en cierta forma impidiendo de la permeabilidad del fármaco hacia la membrana de esta gram negativa, porque la porina era la forma hidrosoluble como podía entrar el fármaco a la membrana celular sin problema en las gram negativas. También tenemos a las Klebsiella pneumoniae, que tiene un mecanismo de acción que es como quien dice que si ese fármaco entra, ellos pueden de donde se administra el fármaco, sacarlo y nunca permitir que ésta entre, así también haciendo resistencia a las penicilinas.
Y tenemos por último paso, que es una proteína de unión a penicilina alterada. En uno de los mecanismos de acción están la PBP, que en español sería proteína de unión a la penicilina. Esto es una forma en la que la penicilina se unía acá y de cierta forma realizaba lo que era la inhibición y activaba enzimas para que degradaran como tal a la membrana celular. Entonces, cuando esta proteína muta, o como quien dice, deja de permitir que la penicilina entre a activarla y hacer su función para desactivar o inhibir la membrana celular y causar la lisis, obviamente aquí también la penicilina estaría perdiendo su fuerza como tal. Una de las funciones, por ejemplo, que hacía era cambiar la morfología de la bacteria y también inhibir la síntesis de la pared. Entonces, si esta proteína muta y ya no permite que la penicilina se una, obviamente ahí estaría perdiendo su función. Hay algunas cosas que no quisiera dejar en el aire, que es, por ejemplo, ya que estamos hablando de resistencia, es obviamente el anillo betalactámico. ¿De qué está formado este anillo? Este anillo betalactámico está formado por por 4 cadenas de tipo cuatro cadenas betalactámico central, que tiene como una forma de anillo, y las otras 2 cadenas que son de tipo lateral es por una cadena R, que esta es la que le da la mayor importancia y diferenciación a las familias, ya que esta deja como un residuo a un ácido 6 un anillo 6 aminopenilicánico. También debemos de tener en cuenta que esta cadena R es de lo más importante, porque aquí es donde se va a determinar que el nivel de espectro que tiene el antimicrobiano, es decir, si si va a ser de un espectro disminuido, ancho, o de un alto espectro o disminuido espectro. Debemos de tener en cuenta que esta cadena R también es lo que determina si una penicilina pudiera degradarse fácilmente en el ácido gástrico del estómago o no pudiera degradarse. Por ejemplo, tenemos la penicilina V que no se degrada. Y tenemos la hipersensibilidad cruzada. Como se mencionó anteriormente, si tenemos cadena R que son muy similares, voy a asociar a que los fármacos que tengan esa misma composición de esa cadena también me pudieran dar alergia o hipersensibilidad. Y lo otro es que también me pudieran determinar en la resistencia, que si este fármaco pudiera ser fácilmente, ejemplo, destruido por beta-lactamasa o no, o presentar resistencia, ejemplo, a las beta-lactamasa. Entonces, esa es la importancia de las cadenas R en el mecanismo de acción de estos fármacos.